Pues muy buenos días. Estoy y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Les presento al psicólogo Héctor Fernando Sánchez Aguilar. Él es de San Luis Potosí. Estamos en la misma ciudad, pero en casas distintas. Y pues el día de hoy estoy muy contenta de presentar su tema de sexualidad y culpa, el camino hacia la libertad. Ese nos tomamos nosotros la libertad de poner ese segundo como definición, pues para también despertar el interés y que la gente pueda sentirse conectada con el tema de por qué sería importante entender o desmantelar las cuestiones de culpa en torno a la sexualidad. Como ya escucharon, los que están aquí en Zoom y también en Facebook, pues la idea es en algún momento hacer una una cumbre, perdón, exclusivamente del tema de sexualidad, porque sabemos que es un tema que despierta muchísimo interés, que es importante cada día hablar más de él, compartirlo, obviamente, y sobre todo trabajarlo, o sea, encontrar la manera de que estos temas se puedan hablar de manera abierta en la sociedad y que entonces podamos tener una vida cada vez más en equilibrio. Entonces, bueno, pues pensando en esto, pues los dejo con Héctor, que él se presente, que les cuente exactamente qué hace, a qué área de la psicología se dedica y nos presente su tema. Y bueno, aquí estoy para regular los comentarios que hay en Facebook. Usualmente lo interrumpo para decirle los comentarios y que podamos interactuar todos los que estamos conectados. Muchas gracias. Gracias, Anantli. Pues un gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad, agradezco primero a Anantli por la invitación. La verdad es un tema que me interesa mucho. Y además, yo revisando las otras conferencias que están subiendo a Facebook, voy viendo que el tema general es este de medicina alternativa, que en otras ocasiones ya he tenido oportunidad de platicar con Anantli de manera informal. En este sentido, quisiera agradecer, además de la invitación, pues el hecho de que se abra la posibilidad hacia las psicoterapias, hacia las terapias holísticas o alternativas, al psicoanálisis, etcétera, como para poder establecer un diálogo alrededor de esto de la medicina alternativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera me he dado cuenta, no todos, pero es común que a veces en la medicina positiva o en la medicina un poco estricta, a veces se toma o se deja de lado digamos, ciertos temas o cosas que no van alrededor de la fisiología o de lo corporal, ¿no? De la medicina, de la farmacología, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy interesante que se abra este espacio para las psicoterapias, para el psicoanálisis, las terapias alternativas. Mencionaba aquí, pensaba en esto de los síntomas, que no siempre tienen que ver con lo corporal o síntomas que a pesar de verse en lo corporal o manifestarse en el cuerpo, no siempre tienen una causación de origen fisiológico, ¿no? En este sentido es que ahí entran, digamos, el discurso de las psicoterapias, etc. Entonces, muchas gracias por esa invitación y por esa apertura. En el tráiler de la conferencia, el que se subió a Facebook, ahí colocamos, ¿no? Esta oración. Con el paso del tiempo, el tema de la sexualidad interesa cada vez más. Ahorita lo que comentabas, Samantha. Quisiera puntualizar en esta palabra de interesa porque en algún momento pensaba, interés siempre ha habido, ¿no? Desde época antigua, o sea, creo que podemos identificar algunos mitos, algunas leyendas o algunas escrituras históricas en donde hay cierto interés por el tema de la sexualidad. Eh, y por el de la culpa también, pero particularmente en el de la sexualidad, además de que hay un interés y una apertura, al mismo tiempo, como digamos de la mano, hay una serie de prejuicios alrededor de esta, ¿no? Y ese es como parte de lo que me gustaría abordar el día de hoy.
A ver, el abordaje de la sexualidad precisa también reflexionar y dar cuenta de aquellos preceptos morales que a manera de sentimientos de culpa limitan su desarrollo, conocimiento y vivencia. Muy bien. Pues esto lo coloqué, les digo, en el tráiler, porque en el tráiler en la presentación de la conferencia, porque justamente es algo que veo en la clínica. En el tiempo que llevo yo ejerciendo la clínica, clínica psicoanalítica o de corte psicoanalítico, de alguna manera veo que está muy presente, ¿no? A veces de manera muy directa, hay pocas personas que de alguna manera se acercan y saben que el motivo de consulta con el que se acercan está ligado a la sexualidad y a la culpa, ¿no? Al mismo tiempo. Pero hay otras personas que no. Ahí identifico dos elementos o razones por las cuales no lo mencionan de manera directa, y una es que pues se acercan con un extraño, obviamente, a las psicoterapias, y por otro lado es que no se dan cuenta, no tenemos como esa conciencia, o no se tiene esa conciencia por ciertas resistencias psíquicas, etcétera, de la relevancia que tiene la sexualidad alrededor de los síntomas que se presentan en el día a día. Me parece que es un tema súper cotidiano, muy, muy cotidiano, que lo escuchamos, lo vemos, lo vemos muy diariamente, pero a pesar de eso es muy silencioso. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. En este sentido, es por eso que elegí hablar acerca de este tema, ¿no? Sexualidad y culpa. Y ya este subtítulo que le agregaron aquí a Nantli, El camino hacia la libertad, pues sí, me parece puntual. Vamos a ver qué se desarrolla al respecto de ese subtítulo. Y bueno, les decía que este tema de la culpa particularmente es un tema que me interesa a mí mucho de manera particular, de manera personal y de manera profesional. Es un tema que he estado ya trabajando durante algunos años. Mi tesis de maestría la hice en este sentido, de la culpabilidad inconsciente. Porque les digo, pues en la clínica es muy presente y en la cotidianidad también es, híjole, se escucha muchísimo. Pero a pesar, como les decía hace un momento, a pesar de que es muy, muy cotidiano, a pesar de eso es muy silencioso, como que no damos cuenta. Y entonces encontré una lista de algunos síntomas, vamos a decirlo así, de algunos síntomas que escribió un psicoanalista en 2002, para que nos demos una idea de cuán importante o cuán presente está la sexualidad en este sentido o en los síntomas que presentamos, ¿no? A ver, se los voy a leer detenidamente, eso sí los voy a leer como de uno por uno, son bastantitos, pero no me parece ocioso el presentárselos. Y aquí mencionaba a Julián Aguilar en 2002. La impotencia sexual, eyaculación precoz, relaciones sexuales dolorosas, vaginismo, frigidez, relaciones insatisfactorias, embarazo no deseado, esterilidad en el hombre y en la mujer, aborto espontáneo y provocado, la más variada gama de enfermedades de transmisión sexual, el temor al contagio y el contagio con VIH, la manifestación de los síntomas del SIDA, infidelidad, celos, triángulos amorosos, divorcio, rupturas amorosas en medio del escándalo, rupturas amorosas aparentemente civilizadas y pacíficas, amores compulsivos, amores atormentados, tormentas amorosas, mujeres aprensivas, madres temerosas, esposas abnegadas, esposas que esposan los maridos, madres con hijos atrapados en el amor materno, hijas que no soportan el amor de la mamá, mujeres solas que anhelan un hombre, mujeres solas que anhelan el amor de un hombre, mujeres que detestan los hombres y hombres que detestan las mujeres, hombres que buscan la mujer ideal, hombres que buscan múltiples mujeres, hombres con y sin amantes, hombres que desean una mujer y no la aman,
hombres que adoran a una mujer sin desearla, mujeres enamoradas de un hombre ideal, mujeres que buscan el ideal de hombre, amores imaginarios, locuras amorosas, amores locos, amantes sádicos y amadas masoquistas, hombres homosexuales, mujeres homosexuales, hombres que disimulan su homosexualidad con un matrimonio, fetichistas, amantes de niños, prostitución masculina, femenina e infantil, violadores, criminales en serie que violan y asesinan mujeres, niños y adolescentes, maltrato infantil, maltrato a la mujer y los hijos, violencia intrafamiliar, maridos cornudos y esposas engañadas, magdalenas y santas, vírgenes, eunucos, mujeres celosas que castran en lo real al marido o al amante. Y un largo etcétera, ¿no? O sea, como la sexualidad y la culpa también, ahorita vamos a ver cómo se especifica en cada uno, cómo la sexualidad está muy presente de verdad alrededor del sufrimiento cotidiano, ¿no? O incluso hay personas que de pronto llegan a la clínica y llegan con un, digamos, ansiedad laboral, ¿no? Pero como motivo de consulta manifiesto, eso es un motivo de consulta manifiesto, perdón, pero como motivo de consulta latente se presenta uno de estos, ¿no? O de pronto siempre sale a alusión, pues, la sexualidad. Uh-huh. No sé si voy muy rápido. Hago énfasis también en este sentido de lo que les mencionaba hace un momento, que es algo muy cotidiano, pero a la vez muy silencioso, eh, porque cuesta mucho trabajo apalabrarlo. Yo creo que, insisto, a pesar de que hay ese interés muy marcado en las generaciones actuales, eh, cuesta trabajo apalabrarlo. Sin embargo, de alguna manera, em, la sexualidad pues está presente desde culturas anteriores, ¿no? O sea, yo creo que no en todas, pero yo creo que en la mayoría sí está muy presente en los mitos, por ejemplo, la mitología griega, la mitología egipcia, la romana. Llega uno, hasta que llega un momento con ciertas culturas también, y yo ahí me adelanto un poquito y digo, creo que hasta cierto punto la judeocristiana, la cultura, la religión judeocristiana, luego de pronto llega a colocar la sexualidad únicamente como un medio para la reproducción, ¿no? O únicamente con el sentido de la reproducción, y no es así. Vamos a ver, pues, que la sexualidad es mucho más amplia, incluso que la genitalidad, que, digamos, el goce o la satisfacción de los genitales no lo es todo en la sexualidad. Mm, 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 mm. Insisto, no es algo que se comenta con facilidad, etc. Bueno, además de esos prejuicios o esas limitaciones que se tornan alrededor de la sexualidad, ahorita les decía, me adelanto y pienso como en el pensamiento judeocristiano, pero no nada más en el cristianismo, sino creo también que la ciencia misma en ocasiones también limita esta vivencia de la sexualidad. Por ahí quisiera lanzar dos preguntas en lo que yo voy escribiendo o hablando, pues, que ustedes vayan escribiendo en el chat. La primera es, ¿qué entienden ustedes por culpa? Y si nos pueden ir escribiendo para poder establecer un diálogo. Eso, ¿qué se entiende por culpa y qué se entiende por sexualidad normal también? Creo que hay que cuestionar este punto de la sexualidad normal, porque les digo, de alguna manera a veces como que uno dice, como que esto no es sano. Incluso podemos decir, ¿qué es sexualidad sana? Yo escucho mucho esto en la clínica, como que esto no es sano, o lo escucho mucho en lo cotidiano. Esto no es normal, esto no debería ser así, ¿por qué pasa esto? No, es que no está bien, etcétera. Y es ahí a lo que me refiero con que hay ciertos preceptos morales que limitan tanto el pensamiento como específicamente la sexualidad. ¿Va? Entonces, ¿qué entendemos por culpa? Pues, lo que van ustedes diciéndome, a ver si tienen oportunidad de escribirnos, me gustaría comentarles que a partir de la investigación que yo he realizado, se diferencia, desde el psicoanálisis, se diferencia la culpa consciente y la culpa inconsciente. Yo creo que a veces somos muy lúcidos de cuando de pronto se nos presenta la culpabilidad
O sea, cuando hacemos algo, decimos algo y que va en contra de los valores o normas establecidas de la educación, etcétera, ahí somos conscientes de cuando hacemos algo que está mal, entre comillas. Y nos sentimos culpables. Pero ahí es un tema que no voy a abordar el día de hoy, pero se los menciono como quiera, por si les interesa o por si de alguna manera quieren profundizar en ello. La culpa inconsciente, que es algo que no nos damos cuenta, y que no identificamos incluso a veces en las fantasías, ¿no? Es decir, que hay ocasiones en las que nos sentimos culpables y no nos damos cuenta, y además eso es peligrosísimo, ¿no? Bueno, no sé si estoy siendo muy amarillista al decir peligrosísimo, pero creo que sí es para preocuparse, pues para poner atención. Entonces, a ver, la culpa consciente e inconsciente. Y también me gustaría puntualizar que la culpa es una problematización excesivamente paradójica. No sé si ustedes están de acuerdo con esto. Porque alrededor de la conversación lo podemos ir pensando, pero principalmente porque creo que en ocasiones la culpa nos bordea. De alguna manera, también a partir de la culpa es que se han generado esos vínculos sociales o esos vínculos culturales entre personas, intrapersonales, con nosotros mismos incluso. O sea, de alguna manera, a veces limita el comportamiento y nos permite la fluidez con las otras personas. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en cuando está la culpa, digamos, necesaria, socialmente hablando, y cuando ya es causa de sufrimiento. Yo creo que como profesionales tendríamos que estarlo diferenciando muy bien. Yo de pronto me encuentro con personas que me dicen, híjole, es que me siento muy culpable por haber robado esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago para que se me quite? O esta idea, por ejemplo, del subtítulo que nos comentaban antes, ¿no? Un camino hacia la libertad. Es bien paradójico eso, porque encuentro esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para no sentirme culpable? Y en ocasiones en la clínica lo que yo digo es, pues sabes qué, deja la culpa ahí, ¿no? Me parece que es fundamental que se quede un rato alrededor de esto que estás haciendo, porque genera un sufrimiento al hacerlo, ¿no? Entonces, hay que se quede la culpa en ocasiones. Hay que ver cuándo la quitamos, cuándo la dejamos y cuándo de pronto también a lo mejor hay que preguntar directamente, ¿no? Oye, ¿no te sientes mal por haber hecho esto? ¿No? Yo creo que sería muy raro preguntarlo en análisis o en psicoterapia, pero habrá la ocasión en la que sea necesario preguntarlo. La psicología positiva, por ejemplo, habla de la culpa o define la culpa. No sé si alguien aquí haya comentado, ¿no, verdad? Bueno, la psicología habla de la culpa como una emoción secundaria. ¿Qué quiere decir secundaria? Pues que no se forma o que no es innata, que de alguna manera está como esta idea de que las emociones, hay algunas emociones innatas como la alegría, el enojo, etcétera, pero la culpa no, la culpa viene o se desarrolla a partir de la socialización. Entonces, esa podría ser como una definición de parte de la psicología. Que aquí voy a hacer esta diferencia entre psicología y psicoanálisis. De alguna manera deviene pues esa culpa secundaria, como emoción secundaria, perdón, una vez que se comete algo que va en contra de los valores o los preceptos, las normas que se establecen desde la educación social, cultural, etcétera, ¿no? Esto es la definición de la culpa desde la psicología. ¿Sí? A ver, voy a hacer aquí, abrir un paréntesis, a ver si alguien quiere abrir su micrófono y compartirnos justo de voz, si no pueden escribir, qué piensan acerca de la culpa, si es una emoción positiva en su vida o si, o sea, creen que les ha traído cosas positivas o no, o a veces sí o a veces no. Y también sobre la cuestión de la sexualidad, la otra pregunta que habías hecho, ¿qué consideran que es una sexualidad sana? Para saber desde dónde estamos, sobre todo. Adelante, Guadalupe.
Bueno, pues muy buenos días. Buen día. Híjole, no sé, es un tema complejo. Sí lo logro entender, pero no sé si me puede explicar. No te preocupes, para eso estamos aquí, para cotorrear sobre todo. Sí. Bueno, lo que voy entendiendo es que la sociedad es la que se encarga de crearnos culpas, de decirnos qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué no está bien, porque nosotros nacemos con una inocencia total. Vamos creciendo, bueno, si lo viéramos así, si fuéramos creciendo solos, creceríamos con esa inocencia, pero al vernos rodeados de la sociedad, todos tenemos diferentes conceptos con respecto a la culpa, con respecto a lo bueno, con respecto a lo sano, a lo normal y no normal. Entonces, al estar bombardeados de tantos conceptos, de tantas ideas, yo creo que eso es lo que también nos confunde y nos pone a veces entre la espada y la pared, pero la curiosidad también nos lleva a probarlo para saber si es bueno o es malo, sobre todo por el resultado, ¿no? La reacción que hay después de la acción. No sé si sea por ahí. Sí, sí, yo creo que sí. Y la verdad es que planteas algo súper interesante, porque de hecho Freud dice eso mismo, ¿no? O sea, como dice, uno ¿cómo lo menciona? Por iniciativa personal, jamás desearía o admitiría como esta diferencia sobre lo bueno y lo malo, sobre la diferencia de lo bueno y lo malo. Ese juicio que se establece, juicios primarios que se establecen en la primera infancia, uno naturalmente no los desarrollaría. Esos preceptos morales eh, se desarrollan a partir del encuentro con los demás. Cuando, o sea, siempre pongo este ejemplo cuando hablo de este tema, ¿no? De la agresividad natural del ser humano. Agresividad natural, no maldad. Creo que hay que diferenciar también eso de lo malo y lo agresivo. Creo que los niños, los bebitos, ustedes estarán de acuerdo que son agresivos. Es decir, manotean, muerden, jalan, gritan, etcétera, ¿no? Hay una agresividad natural. ¿Y qué es lo que pasa desde el exterior? Pues que la mamá... Sobre todo por el resultado, ¿no? La reacción que hay después de la acción. Exactamente. La mamá, los cuidadores primarios, los hermanos, la escuela, etcétera. Uno dice, no, no muerdas. Incluso cuando el bebito, ¿no? Que pasa esto muy común, que el bebé muerde a la mamá el seno. Entonces la mamá que le dice, no, no porque me duele. ¿Mm? No, no lo hagas. Entonces, de alguna manera, sí, esos preceptos morales o esa ley se establece desde el exterior. Y de alguna manera se va desarrollando y constituye la culpa. Ujú. Sí, es muy, muy interesante esto que mencionas. Sobre esto de la inocencia natural de los niños, ahí también me parece que hay cierto lenguaje moral alrededor de esta inocencia, ¿no? ¿Qué es la inocencia, por ejemplo? ¿Qué se entiende por inocencia? Eh, Porque muchas personas, incluso a la semana, no, el mes pasado, tenía una conversación con una persona que decía, no, es que los niños son muy inocentes, no están pensando cosas malas, ¿no? Pero se refería estrictamente a la sexualidad. Es decir, que la moral y la culpa en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, se desarrolla a partir de la limitación y del bordeo de la sexualidad y de la agresión. Ujú. Entonces eso que menciona Guadalupe es súper interesante. Ujú. No sé si hay algo más o si queda resuelta la duda también. Joana Bundis levantó su mano. Ok. Pero hablando sobre este tema de la culpabilidad, yo pienso que sí podría existir una culpabilidad por decir a una persona infiel o también una persona que le es infiel y
pues está otra vez sexualmente con la persona, o en caso como estaba mencionando, violaciones, Ujú. todo ese tipo de cosas, yo pienso que es normal que exista culpabilidad, porque Sí, entonces ¿dónde va a haber como un freno para, o sea, es lo que no me queda como claro el tema que empezó a tocar es como la culpabilidad ujú. y todos los temas que expuso, yo pienso que pues sí es para sentir culpa. Por decir, una persona que es infiel, después de ser infiel, yo pienso que es normal que sienta culpa. Claro, sí, por eso es que mencionaba que la culpa de alguna manera es muy paradójica, porque es necesaria, porque permite ese desarrollo o esa convivencia con los demás. Eh, mm, les comentaba esto, ¿no? Que me dicen pacientes, ¿no? Es que ¿cómo hago para no sentirme culpable por esto que cometí? Y entonces en ocasiones yo les digo, pues ahí deja la culpa, ¿no? Yo creo que es muy necesario. ¿Por qué? Porque así incluso hasta podría dejar de hacerlo. Si uno le quita la culpa, entonces deviene como esa transgresión continua. Tienes toda la razón, o sea, de alguna manera sí es muy necesaria. El problema es ahí cuando se vuelve tan persecutoria y cuando es demasiado represora, que creo que es el sentido de la culpabilidad consciente. Hay ocasiones en las que es estrictamente represora y limita en demasiado. Por ahí me acordé de una oración católica que dice, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es decir, que hay ocasiones, este ejemplo, ¿no? Hay ocasiones en las que nos sentimos culpables por cosas que ni siquiera hacemos, por cosas que estamos únicamente pensando o fantaseando. Es ahí que yo creo que cuando se vuelve muchísimo más sufriente y creo que es cuando hay que intervenir, cuando hay que hacer algo por esa culpa. No Sí, sé. sí, estoy de acuerdo. Ajá, ajá. En este sentido de la infidelidad, yo creo que también hay que tener una precaución porque ahí hay una problemática muy, muy grande en la pareja, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo, pero de alguna manera ahí es un problema muy complejo que hay que deshilachar de poquito a poquito para ver, porque toda infidelidad es distinta. Mm, se hace por razones distintas. En una pareja y en otra creo que no tiene a veces razones similares esto de la infidelidad. Este, no sé, ¿algo más? Nadie por ahí levantó la mano. Sí, Nadia, pero antes de Nadia quisiera hacer una aportación a Joana, al tema que tocó Joana, solo por metiche. Este, fíjense que en este tema de la infidelidad es muy interesante la cuestión de la culpa. Y esto seguramente lo vamos a tratar después en una cumbre especial que hablamos de sexualidad. Yo quiero hablar de dos temas, una de sexualidad tántrica y la otra de diversidad relacional. Porque justo ese tema de la culpa por la infidelidad es una de las razones por las que mucha gente, ahora sé que estadísticamente más gente de la que lo reconoce, en realidad somos poliamorosos, o sea, tenemos muchos rasgos de personalidad en la que amamos a más de una persona, sobre todo hombres, mujeres hay menos, yo no sé si es biológico o creo que es más condicionado por la sociedad y no lo ejercemos justo Mm. por la culpa que puede generar no ser una mujer buena o no ser un hombre bueno que encaje y que entonces no vas a encontrar nunca a alguien que te ame. Esa es, así me lo vendió mi madre, por ejemplo, a mí, porque yo a los 7 años le dije, mamá, yo al crecer quiero estudiar un doctorado, quiero adoptar niños y quiero tener muchas parejas. Y entonces, y lo leí en un libro de sexualidad de mi madre que en otras culturas había personas que tenían muchas parejas y dije, claro, y quería ser multiorgásmica, era la cuarta. No, pues eso, según yo en mi mente de 7 años dije, eso se me antoja, ni sé Fundamental. exactamente qué significa, pero suena que es fenomenal. Entonces yo quiero eso en mi vida, obviamente, yo quiero lo mejor para mí. Y entonces, ¿por qué? Porque a los 7 años yo todavía no tenía desarrollada la culpa.
Simplemente estaba ordenando ideas y me parecía que eso era lo mejor. Entonces, intuitivamente, sin demasiado entendimiento de lo que implica, ¿no? Entonces, y sin muchos modelos relacionales, o sea, todas las mujeres de mi familia eran madres solteras, entonces no tenía yo modelos relacionales en realidad. Fíjense qué interesante, o sea, lo pongo en contexto para que entendamos el peso familiar que tiene la culpa. La culpa se desarrolla a partir del modelaje, finalmente. Y a esa edad yo no la tenía. Y entonces mi madre se ríe primero, porque ya estaba acostumbrada a mis ocurrencias, obviamente, y me dice, todo eso está muy bien, lo único es lo de las muchas parejas. Obviamente salió, con todo y que trataba de ser una madre liberal, pues salió ahí su monja que muchas madres traen dentro, y me dijo, le dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Dice, porque te puedes contagiar de muchas enfermedades de transmisión sexual. Mi mamá no entendía la cuestión de que actualmente ya existen los preservativos, que hay análisis, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Eso todavía no lo tenía interiorizado finalmente. Y entonces me dice, no, es que te puedes contagiar de muchas enfermedades de transmisión sexual. El pH de la vagina está diseñado solamente para tener relaciones sexuales con un hombre, no puede adaptarse tan fácil a muchos pHs. También estaba asumiendo mi heterosexualidad, eso es muy interesante. Y por lo tanto, si quieres tener muchas parejas, ahí se abrió un poquito, me dijo, puedes tener muchas parejas, pero una después de la otra. Y yo a los 7 años dije, perfecto, voy a tener muchos novios, pero seriados. Y me inició en el camino de la monogamia serial, que eso es una manifestación clásica de muchas personas que somos poliamorosas. En realidad es que por la culpa, y en este caso, en el caso de mi madre, por el miedo, no era tanto culpa en mi caso, sino miedo a las enfermedades de transmisión sexual, yo en los primeros años no tuve varias parejas al mismo tiempo, sino una después de la otra. Y más o menos el tiempo máximo de estadía con una pareja para mí era de 2 años, porque es cuando baja la curva de enamoramiento y entonces ya podía abrirme a más personas, ¿no? Pero en realidad estaba condicionado por esa lección de la infancia, ¿no? Entonces, ¿por qué se los muestro así tan desnudo y todo eso? Porque a mí me encanta confrontar sus sistemas de creencias, nada más por placer, porque en realidad esta cuestión de la infidelidad y de la culpa es mucho más complejo que eso. O sea, estamos asumiendo que todas las personas son monógamas, estamos asumiendo que los sentimientos no cambian a lo largo del tiempo, estamos asumiendo que nuestra posición respecto a la sexualidad y a la monogamia es la correcta y que coincide con la de nuestra pareja, aun aunque no lo hayamos hablado hasta el hartazgo y lo dialoguemos todos los días. Entonces, ojo con eso, o sea, ¿se debe sentir el otro culpable por ser infiel? No lo sé. Yo actualmente no me siento culpable, ni tengo miedo, porque uso preservativo y porque lo hablo y lo dialogo. Y no se puede, y soy infiel, pues no, porque desde un principio sí lo dialogo y lo estamos dialogando y paso tiempos en abstinencia, luego voy de nuevo con todo mi grupo de poliamorosos, luego los mando a la fregada a todos, luego cambio, no sé, o sea, y también estoy abierta a relaciones monógamas, por supuesto, si hay una negociación previa. Desafortunadamente muchas personas no están dispuestos a esa negociación, sino de entrada me etiquetan en una caja donde yo soy una persona infiel, no tienen una caja distinta donde soy una persona poliamorosa que puede cumplir acuerdos. Esa parte no entra en su mente, justo por este tema de la culpa. Porque de entrada, presentarme, o sea, yo lo estoy diciendo ahorita abiertamente, estamos en Facebook y van a verlo como 5,000 personas en un momento dado. Y es muy interesante porque yo lo estoy diciendo abiertamente, entonces cualquier persona que quisiera andar conmigo no me puede llevar a su familia a presentarme, porque de entrada yo no representaría ese papel de macho alfa con una mujer fiel. O sea, yo no entro ahí. Entonces a él le puede generar culpa, le puede generar, o sea, de entrada rechazo hacia mi persona y ya no puedo entrar en esa caja, ¿no? Entonces es muy interesante qué pasa cuando decidimos salirnos de la caja abiertamente y entonces podemos ver esos condicionamientos que tenemos y empezar a evaluarlos. No les estoy diciendo que todos tienen que ser poliamorosos, no les estoy diciendo que
que la infidelidad está bien, porque finalmente implica mentiras y hay muchas cosas, como decía Héctor, cada infidelidad es distinta. Implica cosas subconscientes, o sea, no es algo bonito, definitivamente la infidelidad, pero el hecho de tener varias parejas no necesariamente implica ser infiel. Ese es el punto, eso es a lo que quería llegar y hay muchos modelos. De hecho, antes de Nadia, perdón, Nadia, perdón, fíjate que también de pronto llegan muchas personas que consideran que son infieles y no lo son. O sea, infidelidad no es voltear a ver a alguien. Infidelidad no es abrazarte a alguien en la calle. O sea, también depende de cómo lo hagas, ¿no? O sea, pero de alguna manera a veces eso se ve como algo, ya es un prejuicio, ¿no? Como, oye, es que la volteaste a ver, es que lo volteaste a ver. Como, o sea, ¿cómo te atreves, no? Eso no es infidelidad. Hay ocasiones en las que la infidelidad se vuelve más un delirio que un hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso insisto que cada infidelidad es muy distinta, ¿no? Si se violan los acuerdos de monogamia o de poligamia, o sea, creo que ahí sí hay que establecer ciertos reglamentos, ¿no? Ciertos acuerdos más que reglamentos, este, para evitar eso. Y por otro lado, este comentario que haces de tu mamá de el pH de la vagina está únicamente para tener relaciones con un hombre. Fíjate, ahorita como les decía, que a veces el discurso de la ciencia se utiliza como un precepto moral y para contener de alguna manera también la sexualidad. O sea, y es el discurso de la ciencia, no el discurso religioso. Entonces está ahí como raro. Ahora sí, nadie. Pero es que Joana tiene levantada de nuevo la Ah, ok. mano. Ah, ok, ya. A ver. No se quedó levantada, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo, Anantli. Sí, y yo pienso que la mayoría de los seres humanos somos polígamos, nada más que no todos tenemos el valor de aceptarlo y por eso hay tantas infidelidades y que llevan hacia mentiras, porque tampoco otra gente lo acepta, porque si tú eres honesta con la persona, no lo va a aceptar. Por eso Claro. la mayoría recurre a la infidelidad. Sí, Joana, yo ahí lo que te puedo compartir es que yo me tardé como 2 años en ya decidirme a ser abiertamente poliamorosa y tomé talleres, hice un montón de cosas y mágicamente, bueno, también reconozco que tengo una fuerza magnética increíble que uso para muchas cosas. Y cuando pasaron esos 2 años y finalmente yo me decidí, he encontrado gente que de manera gradual lo ha ido entendiendo. O sea, y yo voy avanzando hasta donde los límites morales y mentales de las otras personas lo permiten. Y a veces es simplemente, a veces el poliamor se expresa en tener diálogos muy intensos sobre la cuestión sexual sin ejercerla, por ejemplo. Y me he dado cuenta que eso es parte del proceso. Entonces, sí se pueden encontrar personas, pero uno tiene que hacer un cambio radical porque se tiene que volver un educador también social, ¿no? O sea, y obviamente convivir con un montón de sistemas de creencias y que eso no me ofenda, ¿no? Porque de entrada me dicen, y entonces, si eres poliamorosa, entonces nunca vas a estar con una persona. Digo, sí, eventualmente sí me interesa. ¿Por qué? Porque me interesa la sexualidad sagrada y ahí por otras razones que después explicaremos en otra plática, si conviene, es más fácil cuando es una pareja monógama. Pero estamos hablando de otra cosa, no para satisfacer los celos y las inseguridades de un hombre, ¿no? Entonces, o de una mujer. Es totalmente distinto a la sexualidad sagrada, es otro rollo, ¿no? Y es un acuerdo también y una decisión. Entonces, pues sí se encuentran, pero hay que hacer transformación, ¿no? O sea, así nada más de que te lo encuentres por la calle en un café y en una discoteca, eso sí no va a ocurrir, o difícilmente. Y ahora sí, Nadia, adelante. Por fin, ¿ya me escuchan? Pues yo retomando respecto a mi sexualidad, quiero compartir que pues mucho tiempo viví con culpa porque te educan enseñándote que la sexualidad es sucia, es mala, que no te toques, que no te explores. Entonces, como que un buen rato no disfruté esa parte, porque aparte muy chiquita, pues, la virginidad, otra de las cuestiones, ¿no? Que te dicen virgen hasta el matrimonio.
Entonces sí, pues la sufrí, viví con culpa y de sentirme sucia porque había tenido mi primera experiencia a mis 17 años. Entonces no me sentía merecedora de nada ni de nadie y pues está muy feo vivir así. Ya después que fui más adulta y que fui entendiendo cosas, ahí también estoy decidiendo por ser poliamorosa, ¿no? O sea que no, respecto también a mi sexualidad. Entonces sí con sus ciertos cuidados, pero pues ya no siento esa culpa de que le estás fallando a alguien o de que estás siendo sucia. Gracias. Oye, qué padre, Nadia, que nos compartas eso. Sí, gracias. Como sí se siente bien padre liberarse de la culpa finalmente. Aquí en el chat voy a comentar algunas cosas. Laura Román dice, poliamoroso o polígamo no es lo mismo. Así es, no es lo mismo polígamo que poliamoroso. No es que una esté mal y la otra esté bien, son cosas distintas. Polígamo es que está ligado finalmente a varias personas y poliamoroso es que tiene diferentes amores y entonces de entrada la palabra se deja de centrar solamente en lo sexual, sino en el vínculo. Y además una diferencia muy importante que es el social que se ha establecido actualmente en los círculos de diversidad relacional, les doy una asomada a toda esta corriente sobre diversidad relacional, es que poliamoroso tiene que ver sobre todo con el poder expresarlo y estar de acuerdo. El otro tiene no solo estar de acuerdo, sino saber todo lo que implica, tanto a nivel de higiene como a nivel de que no vas a estar 100% disponible para la otra persona, como la cuestión de los acuerdos, de cómo nos vamos a relacionar, y todo tiene que estar hablado y consensuado. Entonces, una persona polígama puede ser más bien una persona infiel incluso que tiene varios vínculos, no necesariamente implica que la gente lo sepa, y de esos hay un chorro, o sea, no es nuevo, o sea, no necesitan anuncio ni nada, y hay muchos hombres y mujeres así, que simple y sencillamente no lo dicen, precisamente por eso de que no me van a aceptar. Entonces, como no me van a aceptar, pues mejor no lo digo y ya. Pero si Y lo hago. que además son los que prohíben que no se haga. Es algo Así es. paradójico esto. Por Paradójico. ejemplo, en las instituciones religiosas hay mucha gente polígama que, sin embargo, se supone que ni siquiera debería tener vida sexual. Entonces, es muy, muy interesante eso. Alma Delia dice, yo entiendo por culpa, es como un juicio moral a partir de un acto u omisión de nuestra conducta y a veces de nuestros pensamientos, y pensamos que hemos cometido un error y merecemos un castigo. Uh-huh. Sexualidad sana es un tema amplio, pero primero conocernos, aceptarnos y permitirnos expresar con libertad y respeto por nosotros mismos y los demás sin dañar a terceros. Y Laura Román dice, si aceptas negociación monógama, no creo que cometas infidelidad porque tienes palabra, pero quien no tiene esa formación, lo que haces es debajo de la mesa, en lo oscurito, con mentiras. Y Alejandra Tejada dice, es que nos enseñaron que de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ya tiene levantada la mano Alejandra, ¿quieres participar? Sí. Sí, el comentario iba sobre todo lo que decían, lo que explicaba de Héctor, de la parte de que a veces estamos nada más pensando en la infidelidad o en alguien, en un tercero, y ya nos estamos sintiendo que ya estamos engañando, ¿no? Entonces, esa interiorización está en ese concepto que tenemos, y sobre todo los criados en la fe católica, ¿no? Que está ahí presente. Por otra parte, voy a llevar un poquito a otro aspecto el discurso que están ahorita teniendo, que es porque precisamente estoy revisando el tema de dolor, ¿no? Por otras cuestiones. Entonces, esta parte, y que yo lo he visto en mi práctica médica, yo creo que desde que empecé en el desde el internado o el servicio, el dolor es pues un síntoma que nos pone en alerta y nos cambia el rumbo de las decisiones, y tiene implicaciones fuertes en el terreno sexual. Y sobre todo, yo lo empecé a observar siendo así como muy jovencita, ¿no? Como 23 años estando en otra cosa en los adultos. ¿Cómo hay la implicación de que por dolor se limita la sexualidad?
desde el fingido dolor de cabeza, ¿verdad? Porque eso ya tiene que ver, pero un dolor real que hay en la zona pélvica, que hay problemas en las estructuras, sobre todo aparato geniturinario, ¿no? Entonces, realmente todo esto que comentan, la persona que no sabe manejarlo y que no lo expresa, que no sabe conducirlo, finalmente se va a somatizar, ¿sí? Entonces, que sí, porque tiene miomas y tiene mucho sangrado y que es muy incómodo tener relaciones así, digo ejemplos, ¿no? Entonces, es algo en que tendríamos ahí una puerta de reflexión de que si no lo manejamos abiertamente y no somos coherentes con nosotros mismos, finalmente esto va a terminar somatizado, incluso en el ámbito de que si ya no quieres una relación, ¿no? Si ya no quieres estar con la persona, si ya, entonces ahí se puede somatizar. Entonces preguntémonos también si estamos teniendo dificultades en ese aspecto, en el plano físico, ¿qué está pasando en los otros niveles? Porque finalmente es muy probable que en una, o en una buena parte, más bien diría yo, que seguro que estemos somatizando. Híjole, eso es súper interesante, totalmente de acuerdo. De hecho, es súper también interesante el tema del dolor. La investigación que yo realicé de este tema de la culpa justamente se desprende de otra investigación de la facultad de acá de San Luis que estaba trabajando justamente el tema del dolor. Y hay un apartado en esa investigación acerca de la connotación moral del dolor, cómo justamente a partir de la culpa, a partir de ciertas problemáticas morales, es que se genera el dolor físico y el sufrimiento psíquico, ¿no? Súper, súper. Y luego ahí encontré un caso de 1890 y algo, de una chica que estaba enamorada de su cuñado y que por ese enamoramiento tenía unos dolores fuertísimos en las piernas. Justamente ese caso me llevó como a estar investigando un poquito más acerca de este tema. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que hay ciertos preceptos que de pronto, preceptos morales, sociales, que de pronto nos llevan a esos síntomas que se manifiestan en lo corporal, como decía en un principio. O sea, totalmente presentes en el cuerpo y ahí estamos con un medicamento, con otro medicamento, etcétera, etcétera, y no se van, ¿no? Los dolores de cabeza que mencionas ahorita, o sea, súper presente. Muchas gracias. Sí. No sé si hay algo más o... Y pues yo nada más quisiera hacer la intervención justo de lo que estaban diciendo del dolor como una manifestación de procesos psíquicos. A mí en consulta de herbolaria es muy común que me lleguen mujeres después de la menopausia o incluso con menopausias adelantadas, porque voluntariamente después de tener hijos, bueno, no voluntariamente, más bien subconscientemente después de tener hijos, dejaron de tener vida sexual y de tener interés en la sexualidad. Y lo que después no les gusta es que el cuerpo entero se empieza a marchitar muchas veces. Entonces, hay muchas cosas ahí, obviamente no está implicada, la culpa es una de esas, por supuesto, muy importante, pero también pues hay un tema de que probablemente nunca estuvieron tan a gusto con su pareja, o sus parejas, pero en realidad lo que están como que lo estuvieron aguantando, como la sexualidad, como un deber que debes ejercer para poder tener hijos. Pero una vez que llegan los hijos, pues como, ¿por qué fregados voy a estar aguantando a Juan de las cuerdas, no? Porque nunca estuve en realidad a gusto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ahí, cada caso es único, obviamente, pero a mí lo que a mí me gusta y a lo que me dedico es que les hablo de esa integralidad como seres humanos. O sea, yo les voy a dar crema de camote silvestre o barbasco en tableta, que les va a ayudar a mejorar sus niveles hormonales, pero eso implica que la libido va a volver. Y dicen muchas, no, pero es que no quiero que vuelva. Le digo, pero no te gusta que se te caiga el cabello y que te estés envejeciendo. No, eso no me gusta. O sea, quiero estar bella, pero sin sexualidad. Entonces es un lugar, y eso lo he visto mucho en San Luis. Qué bueno que lo estoy tocando aquí. Es súper común, o sea, es parte como de la idiosincrasia, no de todos, pero de un buen número de mujeres potosinas, esa contradicción mental que está podrida finalmente, o sea, porque es una negación de una parte importante de la vida
Y muchas veces, en mi labor a veces es mandarlos a talleres, obviamente porque yo no soy especialista en el tema, pero sí les marco, es que ni siquiera necesitas vivir tu sexualidad con una pareja, sino necesitas vivirla para ti. Y qué bueno que se enlaza porque al rato con la psicóloga Abigail vamos a hablar de la ciclicidad femenina. O sea, ¿y quién te dijo que necesitas a Juan de las Cuerdas para vivir tu sexualidad? No necesitas a nadie, es un tema contigo y por tu salud. Pero, y eso es masturbación, ni siquiera necesariamente, ¿eh? O sea, hay tantas cosas que puedes hacer con tu energía sexual. Y lo que sí he visto es que los baños de asiento, los ejercicios de respiración ovárica, un montón de prácticas modernas que ahorita se están volviendo a poner de moda, les ayuda a muchas de estas mujeres justo en ese proceso de salir de la culpa, porque probablemente abordar la sexualidad de forma dura, ya sea con su cuerpo o con alguien más, es demasiado pesado y carece de interés en ese momento, pero hacer prácticas que están orientadas hacia el cuidado de la salud, sí les ayuda, obviamente, y además finalmente las conecta con su cuerpo, que es lo primero que está desconectado. Entonces, pues eso también tiene que ver con la culpa, obviamente. Definitivamente, incluso te iba a decir como si la belleza o el ser atractivo estuviese alejado de la sexualidad. Es lo que decía hace un momento, o sea, la genitalidad no es el único aspecto en donde se descarga la pulsión sexual, ¿no? O sea, cuando uno se quiere ver bello, incluso para sí mismo o para los demás, o sea, de alguna manera ahí se está satisfaciendo cierta sexualidad, ¿no? Es erotismo, de alguna manera. Ujú. No sé cómo va, son 10:56. ¿Cómo ves? O sea, ¿seguimos o qué onda? Pues sí, no sé, tienes como 3 minutos para terminar. Pues Ya se hizo un mercado aquí, pero se puso bueno. está muy interesante el tema. Les digo que a mí me interesa muchísimo y yo encantado de escucharlo porque es una investigación que yo quiero continuar en distintos momentos también de mi vida porque hay otros temas también de interés que tengo. Pero yo creo que, bueno, a ver, creo que me voy a pasar una cosita muy teórica que iba a decirles. No es necesario porque creo que lo tenemos bastante presente y no hay necesidad de profundizar ahí, pero me gustaría como llegar a este punto de la sexualidad sana y empezar a cuestionar quién puede realmente definir una sexualidad sana. Es lo que decía, ¿no? De pronto llega cierto profesional desde los ámbitos de la religión, desde los ámbitos de la ciencia, a decir que una sexualidad es así o asá, ¿no? Incluso, por ejemplo, la homosexualidad estaba en el DSM, no sé si ubican el DSM, ajá, de trastornos mentales, o sea, de alguna manera ahí estaba. O sea, desde el discurso científico hay un prejuicio alrededor de la sexualidad. Y otra pregunta, ¿cuáles son los preceptos que dirigen o normatizan la sexualidad? Con lo que comentaba hace un momento otra compañera, donde de alguna manera ella mencionaba cuándo sí es necesaria la culpa, ¿no? Yo aquí coloqué este pensamiento, quizá únicamente el daño al otro, el abuso sexual o el daño a sí mismo en ocasiones son situaciones sobre las cuales definitivamente la ley tiene que intervenir, ¿no? Ahí hay un borde y hay un cierto límite respecto a los actos, respecto al vivir también la sexualidad, porque eso también es parte de la sexualidad humana. Entonces, sí tiene que haber ciertos bordes cuando hay un daño al otro, ¿no? Eso yo creo que hay que mantenerlo o también dialogar al respecto, porque yo creo que es un tema muy, muy grande, pero la posibilidad, también generar pues esta posibilidad de construir una sexualidad muy propia, ¿no? Desde el poliamor, por ejemplo, hay ciertos prejuicios en este sentido donde hay hombres heterosexuales que tienen sexo con hombres homosexuales y eso no los hace homosexuales, ¿no? O hombres homosexuales que se sienten atraídos por mujeres y entonces hay cierto conflicto, ¿no? Es así como, pues espérate, ¿no? O sea, más bien hay que construir una sexualidad propia, más alejada de esas etiquetas o más alejada de esos prejuicios que están demasiado limitantes de la sexualidad, ¿no? Y yo creo que también este punto
que nosotros como profesionistas tenemos que ser muy cuidadosos alrededor de nuestro pensamiento moral para diferenciarlo de la ética con la cual vamos a intervenir para con la sexualidad de nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y que creo que amerita también una, una charla más amplia. Y por aquí traía... Y esa diferencia entre la ética y la moral Sí, es fundamental. bien difícil de mantener, Ajá. pero necesario estar reflexionando todo el tiempo. Una cuestión es lo que yo considere que es bueno, porque la moral, recordemos que es este juicio entre lo bueno y lo malo, Ujú. y la ética es otra cosa totalmente distinta, es simplemente estar al cuidado de que no se traspasen los límites de la salud más allá de mis límites morales. Ujú. Y la responsabilidad subjetiva. Ujú. Y por aquí traía una lista de algunos casos que de pronto se van presentando que también habría que dejar para poder dialogar en otro momento si es posible, Nantli. La verdad me gustó mucho la charla y creo que me quedo con ganas de seguir. La película de Eyes Wide Shut o Ojos Bien Cerrados, ahí yo sé que el tema va hacia otro punto, pero me llama mucho la atención esto que por aquí mencionaban también. Cuando hay un apartado de la protagonista de Nicole Kidman que dice, yo lo hubiese dejado todo, ¿no? Lo hubiese dejado a mi hija, hubiese dejado mi matrimonio por una noche con esta otra persona, ¿no? O las fantasías que tenía Tom Cruise con su pareja teniendo relaciones con otro, ¿no? O sea, creo que es un tema súper interesante ahí en esa película, la película de Kika de Almodóvar, donde se trata como este tema del voyeurismo, que también debe tener ciertos límites, pues, pero que hay formas de satisfacer también esa sexualidad muy amplia, ¿no? El voyeurismo. La masturbación, la sexualidad femenina, la sexualidad masculina, que luego hay muchísimos prejuicios alrededor de la sexualidad masculina, la homosexualidad, la pornografía, que también hay un montón de prejuicios alrededor de la pornografía. Hay quienes me dicen, es que creo que yo soy adicto y tengo un problema porque me masturbo, ¿no? Es como, a ver, espérate, tienes 19 años, no tienes una pareja y o sea, de alguna forma tienes que satisfacer la sexualidad también, ¿no? Pero hay cierta culpabilidad por eso, ¿no? La infidelidad que mencionaban aquí y la sexualidad infantil, que también es súper interesante y creo que hay que dialogar en algún momento. Y ya, me pasé 2 minutos. ¿Cómo ven? No sé si hay algún comentario, alguna duda, no sé. ¿Algún comentario para cerrar? Uh-huh. Todos se quedaron pensando en su lista de temas. Está súper interesante, la verdad. Ojos bien cerrados y Kika de Almodóvar. Sí, sí, les puse ahí las películas si las quieren anotar de su lista de cosas de hacer el fin de semana. Sí, están en Amazon. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, por esta pequeña mercado que organizamos aquí. Pero No. creo que creo que independientemente de charlas posteriores y talleres, también sería muy interesante hacer conversatorios así como después, por ejemplo, de ver un tema bien estructurado, Uh-huh. que sí les prometo que después lo vamos a estructurar dejarlo que desarrolle bien su tema, y de ahí hacer este tipo de conversatorios de qué piensas después de que vimos una película, vimos el tema, y entonces ahora sí que se despierta en mi interior, ¿no? Que se me mueve. Y creo que ahí es el espacio propio de taller donde ya la gente puede hacer un proceso reflexivo y de metacognición, ¿no? De analizar su orden de prioridades y cómo está estructurada cómo ha estructurado su forma de ser y de pensar y su realidad, que eso es muy, muy interesante, algo que les dejo ahí. El día de ayer con el psicólogo Cristian estaban diciendo, pero es que ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué no puedo resolver un tema con otra persona? ¿Por qué no encuentro una pareja, etcétera? Precisamente hacer este tipo de reflexiones nos permite descubrir esos lugares
de la mente oscuros que tenemos, donde nosotros mismos creamos nuestra realidad. Entonces, pues muchas gracias y seguramente te quedaste invitado a más. No, hombre, pues muchísimas gracias. Para nada de mercado, la verdad me gusta mucho que a pesar de que sea como una conferencia, que no haya como ese diálogo muy unidireccional, ¿no? Sino que se hable un poquito más y que se participe, me encanta eso. Y por supuesto esto que dices, ¿no? Ese análisis de esas cosas muy profundas. Yo creo que ahí es donde radica esto que les mencionaba, la culpabilidad inconsciente, de la que no nos damos cuenta y que sí es como medio peligrosa, pero sí, me quedo con ganas y si tú me invitas en otra ocasión estaría encantado. Me gustó muchísimo. Muchísimas gracias a todos por la atención y por las preguntas y por el diálogo. Gracias. Joana dice, sí, son temas muy complejos, pero hay que estar abiertos a aprender y Nadia dice, excelente idea. Sí, yo creo que ahorita nos quedó claro que esto puede ser muy relajado y que es realmente lo que puede ayudar a crecer y estos espacios también queremos que sean para eso, para este tema de la sexualidad, por supuesto. Muchas gracias.